¿Cuáles son los objetivos del curso? El curso al finalizar, ustedes serán capaces de, primero, calcular el costo directo de una obra o de un proyecto, analizar el costo indirecto de la obra, generar reportes, realizar un listado de recursos, de partidas, análisis de costos. También podrán generar la fórmula polinómica por cada subpresupuesto. También podrán modelar distintos escenarios para analizar variaciones que puedan incurrirse en el presupuesto, ¿no? Así como a veces hacemos nosotros en el tema de presupuestos un presupuesto meta, un presupuesto base, o de repente un presupuesto línea, ¿no? Que va ahí, vamos a ir explicando ya esos términos más adelante. También van a finalizar, van a poder interactuar, compartir de repente base de datos con otros colegas, otros compañeros, otros usuarios, a través de generación de unas copias de seguridad que pueden hacer ustedes, ¿no? Restaurar una base de datos, poder compartirlas vía correo. Ahora estamos actualmente, ¿no? Por el temas de COVID, obviamente estamos recibiendo unas clases desde casa, ¿no? Ya no estamos yendo a un centro de estudios. También, de la misma forma, también podemos compartir archivos de nuestra casa, enviárselos a un compañero. ¿Listo? ¿Qué es el curso de costos y presupuestos? Es un programa que nos sirve para planificar, ejecutar y controlar proyectos. ¿Ya? En este curso se van a explicar las características de los escenarios que componen el programa S10, con los que los participantes sepan utilizar las herramientas necesarias y registren todos los datos de un presupuesto, ¿no? Por otro lado, ustedes serán capaces de aprender y determinar con cálculos matemáticos un análisis de precios unitarios, así como el uso de programas, elaborar de repente reportes y planeamiento, ¿no? Yo por lo general he visto en las versiones, hay versiones del S10 mucho más antiguas todavía del 2000, si no me recuerdo es de 1986 que salió el programa. Se llama S10 porque contenía 10 módulos, ¿ya? Entonces, donde yo vengo usando es de la versión 2000 la he visto, pero no la he usado. Yo a partir del 2005 sí he venido usando y trabajando, ¿no? Hay una nueva versión que ha sido actualizada ya en el 2012, que esta sí funciona con el Windows 10, ¿listo? Entonces, la versión 2005 trabaja bueno, en mi experiencia, de repente me estoy equivocando, pero trabaja hasta el Windows 8.1, el Windows 7, el Windows XP, ¿no? Y hasta donde yo sé, de repente no sé, de repente ustedes han usado o de repente han averiguado, hasta donde yo sé es la versión de 2005 trabaja en estos sistemas operativos. Ya en el 2010 yo tengo, perdón, en el Windows 10, yo tengo instalada la versión 2005, pero he tenido que primero desinstalar algunos programas para que me corra el SQL, ¿no? Pero sí se ha podido instalar. Lo que no he podido de repente, hace muchos antes, era correr lo que son gastos generales. ¿Listo? Entonces, ya teniendo un concepto claro de lo que es el programa, el software, eh, como le dije, ya compone de varias sesiones, ya de 8 sesiones que vamos a ir haciendo a lo largo de este mes, las cuales hoy día estamos en la sesión número 1. ¿Listo? Que es conceptos básicos. El día jueves vamos a tocar el tema de lo que es ya el entorno de trabajo y las próximas semanas ya las demás sesiones, ¿no? Configuración de herramientas, armado de una hoja de presupuestos, de procesamiento de un presupuesto, los gastos generales, los diseños de cabecera para un reporte y finalmente la sesión hecho de calendario y valorización. Definitivamente que estos son sesiones en resumen, ¿no? Tienen más contenido ya más detallado. Bien, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es poder explicar, por ejemplo, conceptos básicos de qué son metrados, qué son partidas, qué son subpartidas, qué es presupuesto. Asimismo, comparar de repente diferentes tipos de presupuestos. Hoy los temas a tratar son
definiciones básicas, qué es un expediente, qué tipos de presupuesto que hay, qué son análisis de costos unitarios, información que debe tener un proyecto, qué son costos directos e indirectos, precio de materiales, de repente algún ejemplo de metrado. Esa es la sesión de hoy día. Bien. Definiciones básicas. ¿Qué es un metrado, no? Un metrado nos dice que es un proceso matemático cuantificado, perdón, que realiza un especialista o un encargado de un proyecto, ¿no? Para calcular que de repente áreas, volúmenes, pesos, entre otros, ¿no? En fin, el fin de completar las diferentes partidas de un proyecto. ¿Qué son partidas? Ya lo vamos a ver más adelante. Datos obtenidos mediante lecturas acotadas, ¿no? Eso también en conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, que nos dice que es el cálculo o cuantificación de partidas de la cantidad de una obra a ejecutar, ¿no? Metrado es una cantidad de lo que queremos nosotros ejecutar. ¿Qué son partidas? Las partidas son actividades que se desarrollan en una obra, es decir, un listado ordenado según la prioridad de ejecución de todos los procesos para lograr un objetivo. Entonces, ¿qué entendemos por partidas, no? Un ejemplo, ¿no? Acá tenemos una vivienda, ¿listo? Este es el objetivo. Yo quiero construir una vivienda y las partidas serán todas las actividades de manera ordenada, dice, ¿no? Entonces, para construir una vivienda, ¿yo qué necesito primero? De repente el paso uno, ¿qué será? Hacer un trazo, ¿no? Un trazo y replanteo. ¿Listo? Entonces necesitaré hacer un trazo. ¿Listo? Seguidamente, ¿qué haré? Seguidamente de repente hago el proceso 2, que son cimentaciones. ¿Ya? De repente hago antes de eso de repente hago la excavación de zanjas, posteriormente hago una cimentación, luego de eso, ¿qué más voy a hacer? Como proceso 3, de repente haré lo que son columnas, como proceso 3, y seguidamente haré, una vez que tengo ya las columnas, tendré de repente 4, ¿no? De repente el muro. Luego haré ya como paso 5, haré mi losa aligerada y las vigas, ¿cierto? Entonces son actividades que voy a desarrollar, ¿no? Un listado ordenado de dónde voy a empezar y qué actividad va a continuar, ¿no? Empiezo por uno, continúa la siguiente y así sucesivamente, ¿no? De repente hasta finalizar ya con los acabados, colocación de puertas, ya pintado, ¿no? Todo ese proceso todos esos nombres son partidas, ¿no? Son actividades que voy desarrollando. Hay la norma técnica de metrados, que es de aplicación en edificaciones y habilitaciones urbanas, ¿no? Es uso obligatorio, como mínimo deben tener en este tipo de obras esta normatividad, ¿no? Ahí está la resolución de la 73-2010. De repente la visualizamos un momento, a ver. ¿Listo, no? Esta es la resolución, la 73 de vivienda, ¿no? Entonces, donde nos establece que como para mínimo tener esas consideraciones en este tipo de obras, ¿ya? Lo que son edificaciones y habilitaciones urbanas. Entonces, esta norma sale ya en el 2010, donde nos establecen ya cierto contenido que debe tener ciertas partidas ya que deben tener nuestros expedientes en este tipo de obras, ¿no? Tanto en lo que son edificaciones como habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces son actividades que ya están normadas, que cada expediente debe tener como mínimo estas actividades, ¿no? No es cerrado, no quiere decir que solamente estas deben ir. Entonces, ahí hay ya una estructura de qué es lo que debe contener, ¿no? ¿Qué actividades debe tener como mínimo? ¿Listo? Entonces, los que estamos haciendo de repente expedientes, los que hacemos cosas y presupuestos, consideraciones hay que tomarlas de estas normativas que nos ayudan. ¿Listo? Entonces ahí tenemos todas las actividades que puedan tener, por ejemplo, no sé, lo que son zapatas, concreto en zapatas, encofrado, desencofrado, armaduras,
vigas de cimentación, concreto y desencofrado, ¿no? Entonces, todas esas actividades, ustedes se dan cuenta, es 3.1, ¿no? Son subactividades de una actividad más grande, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto se los voy a enviar a todos los que, como les dije, ya registren su asistencia. Y también tenemos, dentro de esa misma normatividad, en qué consiste la actividad, ¿no? Y cuál es su unidad de medida y cuál es la forma de medición. Bien, entonces una vez ya que sabemos qué son partidas, vamos a continuar. ¿Qué son subpartidas? Una subpartida ya es algo más detallado de una partida, ¿no? Cuando se quiere especificar algo más de repente, más detallado, que involucra labores específicas a llevar a cabo dentro de la partida. Por ejemplo, la partida de encofrados, ya sea en vigas, de repente en columnas o sea en muros. ¿Listo? Actividades internas que esto pueda tener, por ejemplo, ahí hace rato estábamos viendo que decía encofrado y desencofrado, ¿no? Decía encofrado y desencofrado. ¿Listo? Entonces, esta era una partida, pero de repente dentro de esa partida todavía hay unas subpartidas. ¿Cuál podría ser la subpartida? La habilitación, ¿no? La habilitación por ejemplo, de la madera. Eso yo tengo una actividad, entonces una subpartida sería la habilitación para realizar este encofrado, en lo que es parte, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer un encofrado, también tengo que hacer una habilitación, porque no es el mismo rendimiento que yo haga cuando yo hago un encofrado que cuando hago una habilitación, ¿listo? Hay diferentes rendimientos, ya vamos a explicar qué son rendimientos más adelante, ¿listo? Como también es muy diferente el rendimiento del desencofrado, ¿ya? Entonces yo tengo que saber en qué casos colocar subpartidas, ¿no? Entonces de repente cuando tengamos obras grandes, podemos colocar subpartidas, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres hacer una carretera, yo que sé, de 20 kilómetros, ya quieres, esos 20 kilómetros de repente lo quieres hacer en 3 años, eso vas a tener que subdividirlas, ¿no? De repente por tramos, ¿listo? Tramo 1, de repente tramo 2, de repente tramo 3, de repente tramo 4, ¿listo? Entonces, para yo hacerlo esto de repente en 3 años, que tengo un plazo, porque no me voy a demorar 20 años para hacer una carretera de, yo que sé, de 100 kilómetros, digamos que sean extensas. Entonces, lo que puedo hacer es colocar como una partida, por ejemplo, lo que son puentes, ¿no? Tengo un puentecito, lo colocaré como una partida, como una actividad grande, ¿no? Y dentro de eso colocaré pues todo lo que involucra construir ese puente. Entonces eso se podría colocar como subpartidas, ¿no? En obras grandes. Pero cuando son obras pequeñas, colocamos cosas ya más específicas dentro de eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué son presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? La etimología de un presupuesto de obra se compone en dos partes. Una que dice pre, que significa antes, y supuesto, que se refiere a una suposición respecto a un costo. ¿Listo? Entonces ese es un presupuesto, un supuesto de algo que vayas a hacer. En otras nos pronostica, ¿no? Un valor referencial que puede optar el proyecto de construcción, ya sea una remodelación, puede ser una reparación, conservación o cualquier tipo de obra. ¿Listo? Cualquier tipo de obra, proyectos que deseen ustedes elaborar un presupuesto. ¿Listo? ¿Qué contenido tiene de repente un presupuesto? Va a tener el nombre de la obra, qué nombre tiene la obra, quién es el propietario o la empresa que está ejecutando, ¿listo? ¿Quién es la empresa? El lugar, ¿no? ¿Dónde se está ejecutando? Distrito, provincia, ¿no? Y departamento. Y también la fecha, ¿no? La fecha que se hace el presupuesto. A ver, de repente alguien sabe
cuánto tiempo de duración tiene algún expediente, hasta cuántos años puedes llegar, alguien me puede decir de repente por el chat, a cuánto tiempo puedo hacer yo un expediente, cuánto tiempo tiene valor un expediente, 3 años, ¿no? Según la ley de contrataciones del Estado nos dice que es hasta 3 años, ¿ya? Hay otras normas que dicen que no, otras que sí, pero nosotros nos regimos a lo que dice la ley de contrataciones del Estado, que nos dice que son 3 años. Listo, entonces dentro de eso yo puedo de repente agrupar mis componentes, ¿no? Dentro del presupuesto de repente tengo subpresupuestos, ¿no? Que tienen un costo. Puede tener un costo en estructuras, puede tener un costo en arquitectura, instalaciones eléctricas y también de repente instalaciones sanitarias. Entonces, realizar todo eso me suma un presupuesto, me suma un costo. ¿Listo? ¿Cuánto me cuesta hacer todas estos subpresupuestos? Al final me suman el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es la suma, ¿no? De un costo directo más un costo indirecto. Ya vamos a ver más adelante qué son costos directos y qué son costos indirectos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un expediente técnico? Un expediente técnico es un conjunto de documentos de carácter técnico o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. ¿Listo? ¿En qué comprende? ¿Cuál es su contenido? Tiene una memoria descriptiva, tiene especificaciones técnicas, tiene planos de ejecución de obra, tiene metrados, un presupuesto de obra, un valor referencial, la fecha de presupuesto, muy importante la fecha de presupuesto, un análisis de precios unitarios, un calendario de avance valorizado, ¿listo? Y la fórmula polinómica, la famosa fórmula polinómica, ¿no? Si se requiere el caso, también puede tener estudio de suelos, estudios geológicos, de repente estudio de impacto ambiental y otros complementarios, ¿ya? Eso es un expediente, un conjunto de documentos de carácter técnico y económico. De carácter técnico porque nos va a dar todas las especificaciones técnicas y un económico porque nos va a dar los costos, como decía, ¿no? Un supuesto de algo que vayamos a hacer. En el expediente técnico es elaborado por diferentes profesionales, ¿no? Diferentes profesionales dependiendo del expediente que estén realizando, ¿no? En edificaciones generalmente la componente de estructuras la hace un ingeniero civil, ¿no? Todo lo que son instalaciones sanitarias, un ingeniero sanitario, ¿no? Y toda la parte de lo que son arquitecturas, un arquitecto. Y todo lo que son instalaciones de repente eléctricas, un ingeniero eléctrico o mecánico, ¿no? Entonces, ¿no? Sin embargo, el consultor de obra o proyectista es el único responsable ante la entidad por la calidad del expediente técnico. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el responsable de todo el expediente técnico? El proyectista. ¿Listo? O el consultor cuando se hace consultorías externas. Dentro de eso, ¿qué tiene el expediente técnico? Tiene una memoria descriptiva. Una memoria descriptiva que constituye una descripción del proyecto, ¿ya? Entre aspectos que lo integran tenemos, por ejemplo, introducción, antecedentes, ubicación del proyecto, estado actual de repente donde se vaya a hacer la obra, si cuenta con vías de acceso, y algunas estrategias para el desarrollo de los trabajos, ¿no? Qué medidas de seguridad, tolerancias, entre otras que puedas tener. No hay una limitante que nos diga qué es el contenido mínimo o máximo que deba tener la memoria descriptiva, ¿no? Memoria descriptiva es describir. ¿Listo? Ahí se señala también la justificación técnica, ¿no? De acuerdo a la evaluación del estado de una obra. Pueden indicarse consideraciones técnicas cuya índole dependa del tipo de obra a ejecutar. Asimismo,
señala de forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra, ¿no? O trabajos planteados. Entonces, esto va en el contenido de memoria descriptiva, ¿ya? También que puede ir la situación geográfica, las condiciones ambientales, las condiciones hidrológicas, geológicas, viales, altitud, topografía, sistemas de comunicaciones en la obra, un control sanitario, almacenamiento de materiales, canteras, suministro de agua, energía eléctrica, y entre otros, que puedan tener el lugar donde ustedes vayan a hacer la obra. ¿Listo? Como les dije hace un momento, no existe una regla definida del contenido mínimo. ¿Listo? Por ejemplo, en obras viales suele contener, ¿no? Tiene un objetivo, puede tener aspectos generales, antecedentes, objetivo, alcances del proyecto, ¿no? Ubicación, accesibilidad, altitud, estudio, clima, de conclusiones, relación de personal profesional que ha realizado el expediente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué estudios de repente debe tener este expediente técnico, no? Puede tener estudios básicos y estudios específicos. ¿Listo? Por favor, se le pide a los participantes apagar sus micrófonos. ¿Listo? Entonces, podemos tener estudios básicos de acuerdo a la naturaleza. ¿Listo? Puede, dependiendo del tipo de obra, pero son estudios básicos. La topografía sí o sí necesitas, creo que para la mayoría de obras, la mecánica de rocas también, la mecánica de suelos también, nosotros a veces para determinar la capacidad portante, la capacidad de soporte, ¿no? De dónde vamos a ejecutar en caso de edificaciones, igual en caso de puentes, en caso de carreteras. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Tiene estudios específicos, ¿no? Por ejemplo, el de canteras, estabilidad de taludes, partículas en suspensión, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad de agua, estudios sanitarios y otros. Esto dependiendo siempre de la zona. Por ejemplo, en lo que son estudios viales suele contener, ¿no? Estudio topográfico, trazo y diseño geométrico. ¿Qué contiene esto? Un estudio de topografía y el trazo, ¿no? Y el diseño geométrico. ¿Qué más contiene? Estudio de tráfico y de cargas. ¿Qué más tiene? Estudio de suelos de cantera y fuente de agua. ¿Listo? Suelos, cantera y agua. ¿Qué más contiene? Un diseño de pavimento, ¿no? Un estudio geológico, geotécnico. Un estudio de hidrología y hidráulica, ¿no? Y las estructuras que ya podrían ser puentes, obras de arte, ¿no? Estudio de hidrología para saber en temporadas de lluvia, ¿no? Estudio geológico, poder geotécnico de la zona en sí, ¿no? El diseño del pavimento. Entonces, estos son un ejemplo nada más de lo que puede tener obras viales, ¿no? Cada región del país tiene su propia naturaleza, tienen el tener diferente clima, el tener estar a diferentes niveles de metros sobre el nivel, ya se tiene que hacer un estudio en sí para cada proyecto, ¿no? No podemos copiar de un proyecto similar, ¿no? Entonces, para cada proyecto tiene que hacer su propio estudio. Los estudios deben ser realizados siempre por el personal idóneo o especializado, ¿listo? Que tengan sus títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria, ¿no? Para cada estudio es muy importante tener la experiencia necesaria. ¿Listo? Para cargos que desempeñan el proyecto. Asimismo, todo cálculo o aseveración, estimación o dato contenido en el expediente técnico deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. ¿Listo? No se deben aceptar estimaciones o apreciaciones del consultor sin el respaldo debido, ¿ya? Sin el debido respaldo. Entonces, estas consideraciones tomadas en cuenta.
¿Listo? ¿Qué más contiene el expediente técnico? El expediente técnico también contiene lo que son planos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los planos? Son representaciones gráficas mediante dibujos de la obra que se va a ejecutar. Contiene sus dimensiones, su distribución y todos los componentes que lo integran, ¿no? Son documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra, de lo que se vaya a hacer. ¿Listo? Entonces, todo expediente técnico debe tener planos, ¿no? De lo que se vaya a hacer, de un futuro, ¿no? De una futura construcción se debe tener ya, puede ser, como les dije, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿no? Acá tenemos en 2D y acá tenemos un 3D, ¿no? De cómo quieres que se llegue, ¿no? Cómo quieres visualizar, ¿listo? En 2 dimensiones, los que han llevado AutoCAD básico conmigo ya saben que son 2 dimensiones, ¿no? Eje X, un eje Y, solamente en 2 dimensiones, ¿listo? En el caso de 3D, con sus 3 dimensiones, ¿no? X, Y y Z, ¿listo? Nos da la elevación, una vista isométrica, ¿no? Estamos viendo ahí en 3 dimensiones, ¿no? Entonces es una representación gráfica de lo que de lo que podamos realizar en un futuro, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más contiene nuestros expedientes técnicos? También contiene lo que son las especificaciones técnicas, que constituyen un conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de materiales y sistemas de control de calidad, según el trabajo que se desea ejecutar, ¿no? Un procedimientos constructivos, tiene un método de medición y las condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos estructuras, tenemos obras provisionales y la partida tiene su descripción, ¿no? La descripción de la actividad. ¿Listo? El método, cómo lo voy a construir, cuál es la medida y cuáles son las condiciones para poder pagar. ¿Listo? Entonces, ese es el contenido de nuestras especificaciones técnicas, ¿no? Es como mínimo, ¿ya? Te pueden adicionar más cosas, no hay, como les digo, no hay una limitante, ¿no? Pero lo que sí debe tener son especificaciones técnicas. ¿Qué son metrados? También nuestro expediente debe tener metrados. ¿Listo? Constituyen es una expresión cuantitativa, ya lo hemos visto en la primera parte de las partidas de trabajo de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. ¿Qué es en un plazo determinado? De repente yo programo un proyecto y lo tengo que terminar en un tiempo, ¿no? Este tiempo de repente me da un año, o yo qué sé, dependiendo de la magnitud del proyecto. Como puede ser también 3 meses, 4 meses, ¿no? Depende mucho de nuestro proyecto. ¿Qué debe tener en mis metrados? Debe tener el nombre de la partida. Ya sabemos qué es el nombre de la partida, ¿no? Es la que identifica y muestra la normativa y el alcance de la misma, ¿no? ¿Qué más debe tener? La unidad de medida, ¿no? Esa actividad, ¿cómo la voy a medir? ¿Con qué unidad de medida va a estar, ¿no? Se considera para mí esta partida, ¿no? Puede tener longitudes, cantidades, áreas, volúmenes, pesos. Ya, cuando estemos usando el software ya lo vamos a ver cómo crear este tipo ya viene por defecto incluso el S10 con software, ¿no? Entonces vamos a ver eh, cómo insertar, cómo crear, qué unidad de medida debo asignar, ¿no? Entonces, y debe tener el metrado, que es la cantidad específica de esa actividad. Entonces, el profesional tiene que establecer de una manera clara y precisa la cuantificación.
¿Listo? Por ejemplo, yo tengo que realizar un metrado, quiero realizar un muro, ¿listo? Tengo una medida, tengo un alto, tengo un ancho, ¿no? Entonces tendría que hacer un largo, un ancho, para saber qué área de, por ejemplo, tengo un muro de ladrillo. Para medir eso largo por ancho, y ya tenemos la cantidad del muro. ¿Listo? ¿Eso en qué unidad de medida? En metros cuadrados. ¿Listo? Largo por ancho, y ya nos va a dar el área, ¿no? De lo que quiera hacer. Este es de lo que voy a hacer futuramente un muro, ¿no? Entonces le saco la medida y este sería su metrado, el resultado, ¿no? 2.5 por 20, ¿no? 2.5 por 20 sería igual a mi metrado. ¿Listo? Entonces, ese metrado que nos sale aquí, tenemos que considerarlo ya en nuestro presupuesto, cuando estemos ya insertando los metrados. ¿Qué más contiene mi expediente técnico? También tiene un análisis de precios unitarios o análisis. Entonces, cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, ¿no? La determinación de cada uno requiere un correspondiente análisis de precios unitarios, ¿listo? Es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos. ¿De qué recursos? Mano de obra, materiales, equipos, maquinarias, herramientas, entre otros. ¿Listo? Que se requiere para ejecutar cada unidad de la partida y su costo. Entonces, por cada unidad que vayamos nosotros a realizar, hay que hacer un análisis de costos unitarios por cada unidad. ¿Listo? Es recomendable elaborar un análisis de costo unitario. El ingeniero o especialista cuente con alguna experiencia en campo, o sapiencia, ¿no? Que haya laborado, que haya trabajado, que tenga experiencia en campo para saber cuánto rinde un operario, cuánto rinde un oficial, cuánto rinde un peón, qué actividades interviene en un operario, qué actividades interviene oficial o un peón o de repente otro tipo de proyectos, ¿no? Para, para ver también en las condiciones de terreno, de sitio, tiene que tener esa experiencia de haber laborado en campo o conocer las técnicas constructivas, el proceso constructivo. Es importante esto del análisis de costos unitarios porque al final de esto nos va a dar el presupuesto en sí de la obra. Y si nosotros no hacemos un buen análisis de costos unitarios, nos va a salir todo menos lo que realmente necesitemos ejecutar. ¿Listo? También saber este tipo de suelo, por ejemplo, el uso de herramientas, ¿no? ¿Cuántas veces yo voy a usar de repente un equipo de corte, una moladora? ¿Cuánto tiempo me dura, no? Entonces, todas esas herramientas debemos de conocer cuántos usos le podemos dar, ¿listo? Por ejemplo, una carretilla, ¿cuántos usos le podemos dar o cuánto tiempo tengo que renovar? Entonces, es importante conocer, tener esa experiencia en campo para yo poder hacer un buen análisis de costos unitarios y también poder estimar un presupuesto que sea lo más real posible. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver qué contiene nuestro análisis de precios unitarios. ¿Listo? Como les dije, va a tener el tipo de obra o el nombre, en qué su presupuesto está. Eh, Siempre la fecha es importante para saber, de repente ya en proyectos pasados hay que hacer actualización de precios, ¿no? Y también tiene el nombre de la actividad o partida, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo cuando toquemos el programa, ya vamos a ejecutar los ítems, vamos a ver cómo se insertan los metrados, perdón, las partidas. Y también, ¿qué más tiene? Tiene un rendimiento de mano de obra, ¿listo? ¿Cuánto rinde, por ejemplo, para hacer un concreto en zapatas de una resistencia de 210 kilómetros por centímetro cuadrado? Yo quiero hacer un rendimiento de 22 metros cúbicos. ¿Listo? ¿Cuánto me cuesta hacer por cada unidad, ¿no? Por cada metro cúbico,
el costo, ¿no? Quiero saber cuánto me cuesta hacer un metro cúbico de concreto. ¿Listo? ¿Cuánto me cuesta un metro cúbico? ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, ¿qué va a intervenir acá? La mano de obra, materiales, de repente equipos, quién sabe más adelante puedan intervenir como las he hecho, pueda tener yo subpartidas o pueda tener subcontratos. ¿Listo? Entonces, ¿qué interviene en la mano de obra? Creo que la mayoría sabemos, capataz, aunque capataz no va, según la Federación de Trabajadores de Construcción Civil no está reconocido el capataz, ¿no? Eso va, cuando hacemos con régimen de construcción civil, el capataz no se incluye dentro del costo directo, ¿no? Entonces, todos los análisis de costos unitarios van al costo directo. Ya vamos a explicar qué es costo directo más adelante, ¿no? ¿Qué interviene? De repente un oficial, perdón, un operario, un oficial, un peón, de repente un operador, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad yo necesito? ¿No? ¿Qué cantidad de capataz necesito para realizar esta actividad? ¿Qué cantidad de operario necesito? ¿Qué cantidad de oficial? ¿Qué cantidad de peón? ¿No? Y nos va a dar la cantidad, ¿no? Estas son las cuadrillas, digamos en personas, ¿no? ¿Cuántas personas van a intervenir en realizar este concreto en la zapata? Toda esta cuadrilla, ¿no? Todas estas personas. Dividido entre el rendimiento, ya me va a dar la cantidad. Y vamos a insertar después el precio y nos va a dar un costo. Un costo de mano de obra, al igual que el costo de los insumos y de los materiales que tengamos en ese análisis de costos unitarios. ¿Listo? ¿Qué cantidad yo necesito para hacer un metro cúbico, no? Necesito de repente 0.85 de piedra chancada, de harina gruesa, 0.18 de agua, 9.74 bolsas de cemento. Para un metro cúbico estamos hablando, ¿ya? ¿Qué más necesito? Herramientas manuales se considera, dependiendo de la obra, un 3%. De repente necesito un vibrador de concreto, de repente también una mezcladora de concreto. Todo esto necesito yo para hacer un metro cúbico de concreto. ¿Listo? Entonces, este es el costo que me va a determinar hacer un metro cúbico. ¿Listo? Este es el costo por metro cúbico. ¿Cómo determinamos el aporte unitario de la mano de obra? El costo de hora hombre está normado por 3 categorías según el régimen de construcción civil. ¿Listo? Tenemos el operario, tenemos el oficial y el peón. ¿Ya? En el régimen de construcción civil, si van a hacer presupuestos o proyectos que sean por este régimen, consideran estos tres, ¿no? Estas 3 categorías. No se considera el maestro de obra ni el capataz. Eso vaya a gastos generales. ¿Listo? El costo de la hora hombre se toma en cuenta lo que le cuesta realmente al contratista. Cada uno de estos obreros, ¿no? Y no aquello que se paga según la planilla que se consigna. De repente, al proyecto le cuesta de repente, al proyecto decirle todos sus beneficios, sus descuentos, de repente me puede costar 3.000, ¿no? Pero el sueldo neto que recibe esta persona, de repente no es los 3.000, de repente es 2.500. ¿Listo? Nos referimos a este costo, ¿no? Es todo lo que le cuesta al contratista es esto. ¿Listo? Más no aquello que se paga según planilla al obrero. ¿Listo? Entonces al proyecto se le afecta los 3.000. Más no lo que se le paga en realidad al obrero, ¿no? Hay aportes determinados de acuerdo a la ley que son de cargo exclusivo del empleador, ¿no? Como las gratificaciones, la asignación de la escolaridad, ¿no? Liquidación y seguros. ¿Listo?
también hay Capeco y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, año a año hacen un convenio colectivo, ¿no? Eh, por ejemplo, este es del año 2019 al 2020, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros ver cuánto cuesta por, cuánto es el jornal de un operario por día. ¿Listo? ¿Cuáles son su jornal dominical? ¿Cuáles son todos sus beneficios? ¿No? Y estos costos hay que insertarlos en nuestro análisis de costos unitarios. ¿Listo? Entonces, por semana hay que sacar por hora, cuánto nos cuesta por hora cada, cada categoría, ¿no? Ya sea el operario, ya sea el oficial, ya sea el peón. Listo, también hay indemnizaciones, ¿no? Por vacaciones, Navidad, ¿no? Y también la asignación escolar por hijo, ¿no? ¿Cuánto le corresponde diario, mensual, por hijo, ¿no? Y de repente se está haciendo horas extras eh, simples al 60%, al 100%, hay horarios, ¿no? Todos estos costos, si ustedes van a hacer un proyecto bajo este régimen, tienen que considerar esos costos. ¿Listo? El análisis, por ejemplo, una partida de encofrado y desencofrado de una columna. Generalmente se valoriza por metro cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué voy a necesitar en esa actividad de encofrado? De repente, como les decía, un capataz, un operario, de repente un oficial para la habilitación, ¿no? Y para el desencofrado, si ustedes se dan cuenta, es otra cuadrilla, muy diferente. A tomar los taxis para venir. A ver, por favor, apagar sus micros. También tenemos diferentes rendimientos para las diferentes actividades, ¿ya? Así como para la habilitación, por ejemplo, 40 metros cuadrados por día, para el encofrado en sí, 10 metros cuadrados por día, y para el desencofrado de repente 40. Entonces tienen diferentes rendimientos cada subpartida de esto, ¿no? Tienen esto, este análisis no quiere decir que la hagamos así, esta es de la Capeco. Entonces, a ver, vamos a ver el aporte unitario de materiales. Entonces, de repente yo quiero hacer una columna, tengo que ver qué cantidad de madera voy a usar en esa columna, pues, si quiero hacer un cofrado, ¿no? Tengo que hacer el cálculo de todas estas tablas, estos barrotes o de estos puntales que tengo. Entonces tengo que medir todo eso, cuánto yo necesito de madera, de pies cuadrados, para realizar un encofrado. Entonces esos son los aportes de, de materiales. Perdón. Como les dije, hay hay esto por ejemplo es de la Capeco, ¿ya? ¿Cómo hace un análisis? Ya hay un estudio ya realizado de qué contenidos, perdón, qué contenidos de tener de repente para poder insertar nuestros materiales, ¿no? De repente debo tener un imprimante, debo tener pernos, clavos, alambre. Ya hay un análisis de costos unitarios y rendimientos que tiene la Capeco. Esto, por ejemplo, si nosotros de repente queremos hacer vaciado de concreto, dependiendo la resistencia, vamos a tener por metro cúbico de repente una cantidad, ¿no? Una dosificación primero, ¿qué dosificación? Eh, una dosificación que nos da ya un diseño de mezclas. Entonces vamos a tener qué cantidad de cemento va a ingresar por metro cúbico, ¿no? Cuánto de arena va a entrar, cuánto de piedra va a entrar y cuánto de agua va a entrar, ¿no? En muchos casos a veces no se considera el agua, ¿no? Solamente cuando de repente hay obras que tengan que comprar el agua, pues ahí sí no. Obras de repente que no necesitas,
sí recomiendan de repente usar como mínimo agua potable, ¿no? Entonces hay un manual de rendimientos de mano de obra que se ha realizado ya hace años en el Ministerio de Vivienda o en la Cámara Peruana de la Construcción, que ya tiene una antigüedad, ya bastantes años, ¿listo? Entonces ahí establece ya unos rendimientos, ¿ya? Unos rendimientos mínimos, ¿ya? Los rendimientos están en función a la experiencia ya de los obreros, a la localización, a las zonas geográficas, a las condiciones ambientales y la organización empresarial que nosotros tenemos. ¿Qué es el aporte de mano de obra? Entonces es el número de obreros por la cantidad de 8 horas entre el rendimiento. ¿Listo? Ese es el aporte de mano de obra. Y tú saben que los de régimen construcción civil trabajan 48 horas semanales, ¿no? Entonces hacen 8 horas diarias, ¿no? 6 días. Los costos directos e indirectos, ¿ya? Son cuantificaciones monetarias de un producto o un servicio, el cual tiene un precio, ya que elaborarlo o ejecutarlo demanda recursos, ¿no? Estos pueden ser tiempo, mano de obra o conocimiento. Toda actividad ofrecida tiene un valor que se mide mediante costos, ¿no? Son costos directos e indirectos. ¿Qué son los costos directos? Ya hemos visto en un análisis de costos unitarios, son los que están directamente involucrados a la producción de la obra, tanto como materiales, equipos y herramientas. ¿Listo? Es decir, tengo la mano de obra, ¿listo? Mano de obra, ¿más qué? Más materiales. Más materiales, todo lo que son nuestros materiales, ¿listo? ¿Más qué? Más las herramientas. ¿Listo? Todas las herramientas. Todo esto aquí, ¿no? Esto aquí, mano de obra. Entonces, la sumatoria de todos los costos en nuestro análisis de, de análisis de costos unitarios multiplicados por el metrado nos va a dar un costo. ¿Listo? ¿Cuál es ese costo? Ese es el costo, eso viene a ser nuestro costo directo. ¿Listo? Ese es nuestro costo directo. Mano de obra más materiales más equipos igual a costo directo. ¿Listo? Esto ya multiplicado por una cantidad, ¿no? Por un metrado. Hacemos un análisis siempre de costos unitarios, multiplicamos por el metrado y nos va a dar un costo directo. Y ese costo directo es la suma de todo, de repente las componentes, subpartidas, que yo esté haciendo mi presupuesto. ¿Qué son los costos? Costos indirectos. Son gastos generales que se pueden aplicar a una partida específica. Perdón, que no se pueden aplicar a una partida específica, que no se pueden, no podemos ponerlos en los análisis de costos unitarios de costo directo, sino sino al conjunto de la obra, ¿no? A toda la obra hay gastos indirectos, ¿como qué? Como gastos generales, que son aquellos gastos que debe ejecutar el contratista durante la construcción, ¿no? O la actividad empresarial, las cuales no pueden ser incluidos dentro de las partidas, ¿no? De diferentes, de la ejecución de la obra, ¿no? De las diferentes partidas. Y también tenemos la utilidad, ¿listo? Esas son cosas directas. ¿Qué es la utilidad? Es la razón, se dice, ¿no? Por la cual el contratista ejecuta una obra, ya sea una obra, de repente un bien o de repente un servicio. En otras palabras, es la ganancia.
¿ya? La utilidad es la ganancia que pueda obtener el contratista. Precios de los materiales. Listo, los precios de materiales cambian constantemente, ¿no? Año a año. De repente por el costo de vida, el costo de vida se incrementa cada año, ¿no? Estos precios son regulados por el Estado, ¿no? Y tienen relación directamente con el Producto Bruto Interno, ¿no? La inflación, la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos insumos por temas de que no se puede hacer transportes de repente interprovinciales, están subiendo de precio, ¿no? Están alzándose, por ejemplo, el caso de la madera, ¿no? El caso de la madera ya se está subiendo ya un 50, un 60% de lo que costaba antes del COVID, ¿no? Entonces, hay un alza que cambian constantemente, ¿no? Según el mercado hay una oferta, hay una demanda, entonces estos cambian, ¿no? Y esto si es significativo nuestro proyecto y tiene bastante de repente de un insumo, eh, pueden ampliar mucho el presupuesto, ¿no? Habrá que hacer de repente un tema de adicionales por diferencia de precios, ¿no? Si mi expediente consideraba por ejemplo, lo que más se usa es el cemento en construcción, ¿no? El cemento, el fierro, ¿no? Esos son los productos que tienen mayor índice de uso. Entonces, si eso sube, obviamente que todo el presupuesto va a subir, ¿no? Hay índices unificados que maneja el INEI, que eso ya lo vamos a explicar detalladamente cuando hagamos nuestra fórmula polinómica. Esta es la base de datos de índices unificados, ¿no? Se agrupan de repente en algunos grupos esto es este registro del INEI. Estos son algunos materiales, no todos los materiales se encuentran, por supuesto, en la lista, ¿no? Se pueden combinar algunos con los índices existentes, por ejemplo, la madera tornillo. Se puede colocar dentro de una categoría madera importada para encofrado, ¿no? Entonces, estos deben proceder de esta forma con diversos materiales, ¿no? De repente no encontramos un insumo que tengamos nosotros en nuestra lista, entonces hay que asimilarlos, hay que combinarlos con lo que ya existe en nuestro índice. Esto lo vamos a explicar ya más detalladamente en lo que son cuando hagamos nuestra fórmula polinómica. A ver, algunas preguntas vamos a leer ya vamos a hacer las preguntas a ver, para los participantes a ver del curso. A ver si tienen algunas preguntas, porque con esto ya estamos prácticamente culminando lo que es todo el concepto de la sesión de hoy día. Le he escuchado decir Capeco. ¿Qué significa Capeco y de qué se encarga Ah, o qué puedo encontrar en esa página? ahí es la Cámara Peruana de la Construcción. Entonces los voy a compartir, a ver, vamos a ver si no, listo. Entonces, la CAPECO ya ha hecho un estudio ya de qué contenido, de repente de los rendimientos, ¿ya? De los rendimientos estimados. ¿Listo? Si nosotros de repente hacemos presupuesto, a los que ya hemos hecho de repente, antes de llegar a ese día sería bueno que hubiesen llevado de repente curso de metrados. ¿Ya? Entonces el curso de metrados se profundiza esto, se profundiza a detalle. ¿Ya? Entonces en la CAPECO nosotros ¿qué vamos a encontrar? De repente el formato que la mayoría que los que ya tienen experiencia y los que no tienen experiencia van a encontrar cómo hacer un metrado. ¿Qué vas a encontrar ahí también? Los análisis de costos unitarios de repente de ese entonces, porque ahora hay bastante tecnología que es actualizada, ¿no? En tema de encofrados, por ejemplo, ahí se trabaja con madera, se trabaja con alambre. Actualmente pues, ya hay encofrados ya metálicos, se usa barras, ¿no? Barras roscadas para agilizar de repente más rápido el proceso constructivo. Listo, todo este material de lo que es la Capeco y también la, el tema de metrados de vivienda, se los voy a reenviar a los correos que están registrando ahorita su asistencia.
¿Listo? Entonces acá nos especifican de repente el aporte unitario de materiales para encofrados. ¿Listo? Con estos generalmente se trabajan como una línea base, ¿no? Porque en realidad no hay normativa que te diga cómo tienes que hacer tu análisis de costos unitarios. Esto te hace, pues les decía, es importante a veces la experiencia en campo, porque creo que la mayoría de profesionales a veces nos dedicamos solamente a hacer estudios, 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 y nunca ejecutamos ese supuesto de proyecto o ese proyecto que queramos realizar, ¿no? Y por eso nos salen a veces malos cálculos, ¿no? No es, el presupuesto tiene que ser lo más real posible, ¿no? Lo más real posible con precios, con materiales, con procesos constructivos. En la mayoría de las instituciones públicas, por ejemplo, siempre hay un adicional 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y se pasan año tras año ejecutando el mismo proyecto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no se ha hecho de repente un buen análisis de costos unitarios. No se han considerado todas las actividades, ¿no? Entonces es importante la experiencia en campo para saber el proceso constructivo. La Capeco te da como mínimo esto, ¿no? Como un punto de partida que tú puedas tomarlo, ¿no? Te establece ya rendimientos, más adelante vamos a ver a ver dónde están los rendimientos. Hay una tabla de rendimientos por actividades, ¿ya? Por actividades o partidas. Incluso ahí está el cálculo de cómo calcular los rendimientos, cómo calcular la madera, cómo calcular los diferentes insumos. ¿Listo? Que nos damos un ejemplo de cálculo de materiales por metro cúbico de concreto, ¿no? ¿Cuánto me va a significar en metros cúbicos, ¿no? De cemento, así como diferentes, diferentes aportes unitarios que pueda tener nuestro análisis de costos unitarios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saber cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado? Acá vas a encontrar, ¿listo? En un metro cuadrado de muro vas a encontrar cuál es la formulita y cómo sacar la cantidad de ladrillos que tiene tu muro, ya sea de cabeza o ya sea de soga, ¿no? Dependiendo también según las medidas del ladrillo. Entonces la Capeco ya ha hecho un estudio ya, un análisis ya, que hasta ahora no lo han actualizado, ¿no? Sigue vigente, seguimos usando esos rendimientos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un rendimiento, ¿no? Una cuadrilla, ¿cuál es su rendimiento diario en 8 horas, ¿no? Ya, excavación de zapata, por ejemplo, dice excavación de zapata en cimientos corridos en terreno normal seco, hasta 1 metro de profundidad. ¿Cuál es la unidad de medida? Metros cúbicos, ¿no? Rendimiento diario, 4 metros cúbicos, ¿qué me hace? Un peón y punto 10 de capataz, dice, ¿no? O sea, un capataz para 10 peones. ¿Qué herramientas va a usar? Pico y lámpara, ¿no? Entonces vamos viendo los rendimientos por alturas, ¿no? Entonces esto sirve como punto base, como les digo. Entonces no necesariamente va a ser este rendimiento, ¿ya? De repente tienes un terreno duro, un sitio donde sea roca. Entonces en la vida te va a hacer este rendimiento, ¿no? No te va a hacer 4 metros cúbicos. Entonces es importante conocer como proyectistas o cuando estemos haciendo análisis de costos unitarios, analizar bien, ¿no? ¿Cuánto es realmente el rendimiento que me va a hacer en esa zona de trabajo? ¿No? Tenemos acá, por ejemplo, a 1,40 m. 1,40 m de profundidad. Ya el rendimiento baja. ¿Listo? A 1,70 m de profundidad. Ya el rendimiento es menos, ¿no? Un peón te rinde esta cantidad, según Capeco. ¿Listo? Como les digo, esto acá van ustedes a encontrar diferentes rendimientos que les pueden servir a ustedes para hacer un análisis de costos unitarios como base, ¿no? No está todas las actividades, pero sí te puede ayudar, ¿listo? Como punto base. Esto se los voy a compartir por el correo.
No sé si de repente tienen alguna consulta. Ronaldo Pinto quiere levantar la mano. A ver, Ingeniero, mi pregunta iba a mencionó de que el capataz y la mano de obra no está considerado entre el costo directo, pero en las partidas se considera, por así decirlo, un porcentaje del trabajo que realiza este. ¿Cómo se cuantifica cuánto capataz hay para considerar en los costos generales? el capataz, digamos, para las obras que son por contrata, se lo considera en gastos generales, así como tú consideras de repente un residente, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Entonces también hay si se han dado cuenta, hay capataz A, B, C, depende de la magnitud de la obra, ¿no? Y de repente cuántas cuadrillas tengas y dependiendo qué tiempo tengas tú para ejecutar ese proyecto. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, los que van a hacer proyectos de régimen construcción civil no consideran al capataz. Disculpen, le mencionaba de que a veces también en lo que es por contrata se considera el capataz en lo que es el costo directo. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se manejaría si es que es fiscalizado o qué se haría en ese caso? Mira, yo en mi corta experiencia de repente, yo he trabajado también en empresa privada y siempre al capataz lo han considerado siempre como gastos generales, ¿no? Hay excepciones que les dan están categorizados como operarios, pero tienen, digamos, la función de capataz, ¿no? Entonces, actualmente en la administración pública creo que se maneja así, ¿no? Al capataz se lo pone como operario, ¿no? Pero tiene funciones de capataz. Es un operario, digamos, capataz. Así lo incluyen en los presupuestos. Ahora, si no fuese régimen de repente de construcción civil, ahí sí, ¿no? O sea, ahí sí normal puedes considerar el capataz A, B, C, D, si el proyecto no se ajustara a ese régimen de construcción civil, ¿no? Entonces, también el SNIS de repente no solamente sirve para hacer este tipo de proyectos de edificación, también yo he desarrollado otro tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de agricultura, proyectos de repente de equipamientos informáticos, proyectos de otros tipo no necesariamente de construcciones, ¿no? Con el S10 la idea es de repente calcular un presupuesto. Ahora, en los análisis de costos unitarios, en un proyecto de agricultura o de otro, ya no pondré pues operario, capataz, peón, ¿no? Pondré el personal que va a hacer esa actividad, ¿no? De repente un técnico agropecuario o yo qué sé, ¿no? Un ayudante, ¿no? Entonces, yo, por la experiencia que tengo en la empresa privada, al capataz siempre se lo considera en gastos generales, ¿no? Así al capataz, al guardián, al almacenero, siempre está en gastos generales. Y en las públicas he visto que consideran al capataz dentro de lo que es operarios, ¿no? Con función de capataz. Bueno, no sé, de repente alguien de los ingenieros que de repente tienen más experiencia, de repente nos pueda indicar de repente su experiencia también, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Buenas Una noches. consulta. Al yo realizar un presupuesto con partidas A, B, C establecidas, con unos rendimientos también establecidos, como usted indica, yo puedo cambiar ya en campo el proceso constructivo, o de repente optimizándolo, cambiando el proceso constructivo y bueno, me ahorraría esa optimización, pero igual le tendría que cobrar a mi cliente por el presupuesto inicial. Esa era mi pregunta. O tengo que Claro, ¿no? O sea, reformular mi presupuesto. no, en entidades privadas, por decirlo así, hay un presupuesto base, ¿no? Un presupuesto base donde tú haces la oferta, ¿no? Entonces,
cuando hay una licitación, hay un presupuesto base de, yo qué sé, de 1.000.000. Y tú cuando ejecutas, haces un presupuesto meta. O sea, ahí consideras realmente lo que estás haciendo. Ese presupuesto que tienes inicialmente es como un punto de partida. Luego tienes un presupuesto meta de lo que realmente estás haciendo. Y tienes también una línea de base que te permite comparar, ¿no? Con el presupuesto meta y con el presupuesto base con la cual ha sido ofertada, ¿no? Entonces, si tú optimizas o tú tienes un rendimiento de repente por metro cuadrado, de repente, yo qué sé, de concreto, digámoslo así, entonces has tenido que encofrar. De repente en análisis de costos unitarios, como te decía hace rato un ejemplo, antiguamente en la Capeco aún se sigue de repente manejando lo que son alambres, ¿no? Alambres y tablas de madera, ¿no? De repente actualmente a ti te sale más barato de repente comprar encofrado metálico o fenólicos y hacerlo con barra roscada. Incluso la frecuencia de uso de repente va a ser mucho más. Entonces tú optimizas ahí ese, ese costo unitario que tienes, ¿no? Esa es tu eficiencia ya de ejecución, ¿no? Si haces una obra por contrata, tú lo has adquirido de repente por 1.000.000, ya lo que tu eficiencia pues, va a ser ya tu ganancia, ¿no?